Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. El libro de Primero de Reyes. El libro de Primero de Reyes. Ese sí está bien. El primer libro de Reyes, por favor. Un poco más alto. Pero o sea, la forma. Sí, así. Primer libro de Reyes, capítulo 6, por favor. Sí, ahí está bien. Gracias. Quiero saludarles a todos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos vamos a abrir nuestra Biblia, discúlpenme, es en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y nos ponemos sobre nuestros pies para darle lectura de los versículos del 1 al 7. Muy bien. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitaremos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: Tómalo. Él extendió la mano y lo tomó. Padre, te pedimos que en esta tarde tú nos recuerdes todas las cosas. Hables a cada corazón. Abre sus sentidos, sus oídos, para que estén atentos. Cuando esté hablando, escuchen esa otra voz, la del Espíritu Santo. Hijo de David, te damos gracias por estar reunidos, Señor, aquí, en este lugar santo. Y te rogamos, Padre, para que así sea. Y te doy muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, precioso Espíritu Santo. Vamos a enseñar, vamos a predicar en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Tomen sus lugares. Había leído yo muchas veces ese pasaje y cada vez que leo hay una revelación nueva. Dios da espíritu de sabiduría y revelación. Y dice la palabra en el libro de Isaías que tuve tu palabra y la comí. Y hoy quiero compartir la revelación que el Espíritu Santo da para nosotros como iglesia, para cada uno de nosotros. Vemos aquí que ellos querían extender sus estacas, querían hacer esa escuela de profetas más grande, y pues este estudiante profeta
Eliseo, la madera la iban a adquirir precisamente de los árboles, obviamente. Y él pidió un hacha prestada y desafortunadamente ahí sucede un incidente, y esa hacha cae a las aguas profundas del río. Nosotros podemos ahí imaginar la desesperación que este estudiante profeta tuvo, que en primer lugar no era propiedad de esa hacha de este estudiante, y él había pedido prestada. O sea, es el énfasis que él dice, era prestada. En aquel tiempo no era tan fácil producir algo de herrería, de acero, de acero al carbón. Era carísimo un hacha. Y dice la Escritura que ahora se encontraba en una situación imposible de resolver con sus propias fuerzas. Este joven profeta representaba a cada uno de nosotros en las diferentes situaciones difíciles, en circunstancias. Y cuando nosotros perdemos algo valioso, un ser querido, una situación difícil, economía, una situación judicial, etcétera, cuando perdemos algo valioso en esas aguas profundas de nuestras diferentes circunstancias, nosotros podemos ver que a veces nuestra imaginación quiere dar diferentes soluciones. Hay veces que eso nos hace caer en lo que es la depresión, la ansiedad, un duelo por la pérdida de un ser querido, un trastorno de estrés postraumático. ¿Y qué pasa con nuestra vida? Se pierde esa calidad de vida, hermanos. Ese joven estudiante, como profeta, podría haber intentado él sumergirse una y otra vez luchando contra la corriente. Nosotros vemos que cuando, por ejemplo, las personas que quieren ir a Estados Unidos se cruzan por el río Bravo, por eso se llama Bravo, la corriente es fuerte, y aunque sea usted un buen atleta en la natación, la corriente lo arrastra. Ahora, aquí nosotros podemos ver que este estudiante estaba forzado a una solución que estaba mucho más allá de su capacidad. Pero en lugar de eso, hizo algo que cambió todo. Y que es lo que nos da un mensaje el Señor para cada uno de nosotros. Pero en lugar de eso, clamó al hombre de Dios, Eliseo. Y permíteme llevarte a algo más profundo de lo que nos habla en esta historia. Ese joven, les quiero decir que no era un profeta experimentado, era un aprendiz, era un semillero, tan solo era un estudiante. Y ese aprendiz que había venido a ayudar en la construcción de una escuela profética que era nueva, su corazón estaba llena de buenas intenciones, así como nosotros. Él hacía algo, el hacha no le pertenecía, era prestada, y tenía que rendir cuentas sobre este instrumento de trabajo. En
esa cultura de perder algo prestado no era tanto la cuestión material, era algo de reputación, de integridad y más que nada una cuestión de honor, de acuerdo a las costumbres hebreas. Nosotros podemos imaginar ese pánico que invalidó su corazón cuando sintió cómo el hierro que se soltaba del mango se sumergía en las aguas oscuras del río Jordán. En ese momento podemos imaginar a este estudiante todas sus opciones humanas. Él dijo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y viene intentos de solución humana. Pero quiero decirles que eso se agotó. Instantáneamente no tenía que comprar otra hacha, no tenía conexiones en el que le pudieran ayudar, no tenía la experiencia de ser un buzo. En aquel tiempo, para ir a las profundidades no había todavía ni la ciencia ni la tecnología. A lo mucho podían nadar a una cierta profundidad, pero hoy en día se tiene que bucear y se tiene que tener un entrenamiento. De hecho, hasta el tanque que traen ellos no es oxígeno, es helio, hoy en día. Ahora, nosotros vivimos constantemente estos momentos del hacha perdida, hermanos. Dice la Escritura que en el mundo vamos a tener aflicción, pero nos dice la Escritura, confíen en mí, dice Cristo, yo, Jesús, he vencido al mundo. Ahora, nosotros tenemos instantes donde todas nuestras capacidades humanas se agotan, donde nuestros recursos se vuelven insuficientes, donde nuestras estrategias mejor planificadas se desmoronan ante la fuerza de las circunstancias que les quiero decir que no podemos controlar. Ahí es donde aprendemos la diferencia entre luchar en nuestras fuerzas y clamar en su poder al varón de Dios, al profeta Eliseo. Todo el nombre que lleva la palabra él tiene que ver con Dios. Israel, Ismael, Raquel, etcétera. Todo lo que lleve él, Eliú, Eleazar, etcétera. Él significa en el hebreo Dios. Y muchas veces, cuando hay una circunstancia difícil, así como cuando se nos poncha una llanta de un vehículo, nunca pensamos en la llanta de refacción hasta que se nos poncha la llanta. Así tomamos muchos de nosotros a Dios. Ahí es donde aprendemos la diferencia entre luchar, vuelvo a repetir, en nuestras fuerzas y clamar en ese poder de Eliseo. Este Eliseo, a este varón que había perdido la hacha, ese estudiante, no le dio un sermón, una plática de responsabilidad. Tampoco no le dijo, sé más cuidadoso para la próxima ocasión. Tampoco ofreció un préstamo de dinero, cómprate otra hacha, pues ya está en el fondo del río. Y fíjense la solución. ¿Qué hizo el profeta Eliseo? Simplemente cortó un
palo, cortó madera. ¿Qué representa la madera? La humanidad, lo frágil. La madera es un combustible. ¿Cómo hicieron el mueble donde se realizaba la ofrenda encendida en el tabernáculo? Madera de acacia. Es una madera café, casi tirándole a color negro. Y es una madera que solamente se da en el desierto, que aguanta altas temperaturas, pero hay una propiedad: no se enciende, no se quema. Y era el que se usaba para ofrecer sacrificio de la ofrenda encendida. Ahora, vean lo simple de la solución. Cortó un palo. Por ahí hay una frase, dice: ¿para qué buscas 3 patas al gato sabiendo que tiene que 4? Dios ya lo sabe. Dios tiene la solución a todo, hermanos. Simplemente ese pedazo de madera, ese pedazo de palo, lo echó al agua. ¿Y qué creen que sucedió? El hacha flotó. Las propiedades del hierro dentro de la química son 8 veces más denso, es decir, más pesado que el agua. Y simplemente él tomó un palo que es algo tan común, tan ordinario, tan sin valor aparente, y lo usó como un instrumento para un milagro de Dios, que no necesita Dios de herramientas sofisticadas para resolver problemas complejos. Él puede usar lo simple para confundir a los sabios. La misma Escritura dice que Él usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y eso que era pesado, ¿qué creen? Se volvió liviano. Fue encontrado lo que parecía imposible, y voy a decirles esto: se volvió natural a través de la intervención divina. Pero hay algo hermoso en los detalles, hermanos. Varias veces me tocó viajar por el trabajo en avión, y cuando yo veía hacia abajo en la ventana los carros, autobuses, trailers como pulguitas, los seres humanos microscópicos. Cuando tú estás en las alturas, todo lo ves pequeño. Y no debes de presumir qué tan grandes son tus problemas, tus circunstancias, sino presume qué tan grande es tu Dios. Den una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Nos dice en la Escritura, en Mateo 19:26, algo muy interesante. Y dice allí que para los hombres esto es imposible. Yo cuando razonaba dije: ¿cómo es posible que el hacha flotó? O sea, cuando uno ve en la escuela de todo lo que uno vio en la física, la ley de Boyle, el principio de Pascal, o sea, yo les puedo mencionar muchas cosas que aquí se pueden aplicar, la ley de la gravedad, etcétera. Todo eso a la basura. Lo que para los hombres esto es imposible, nuestra mente finita dice: no es posible. Pero fíjese cómo termina el versículo de Mateo 19:26. Mas para Dios, ¿qué dice ahí? Todo es posible.
acordamos? Les vuelvo a repetir, la llanta de refacción. ¿Cuándo nos acordamos? Cuando estamos en una situación difícil. Y algo que me llama la atención de esto que leímos, de Segundo de Reyes 6, el profeta Eliseo pregunta, ¿dónde cayó? ¿Qué le contesta el estudiante profeta? Le indica aquí. Eso de dónde cayó, ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde cayó? Dios lo sabe todo. Pero quería que tomara conciencia Eliseo, no porque Dios no supiera dónde estaba el hacha, sino porque quería que ese joven estudiante profeta identificara exactamente el lugar de su pérdida. Quería que señalara con precisión el punto donde había soltado el control, donde había perdido lo que más necesitaba. Esa es una lección profunda para nosotros antes de que Dios restaure lo que hemos perdido. Reconocerle, hermanos. Necesitamos identificar exactamente dónde lo perdimos. ¿En qué momento soltaste la esperanza? ¿En qué circunstancia perdiste la paz? ¿Perdiste el gozo? ¿En qué situación se hundió tu confianza en Dios? Escúchame bien, de las promesas de Dios. 8,810 promesas tiene la Biblia y no usamos ni siquiera 3. Cuando el joven señaló el lugar a Eliseo, no se sumergió en el agua, no envió a sus compañeros y amigos profetas de la escuela a buscar, ayúdeme, vamos a peinar el río, vamos a buscar el hacha. No organizó una expedición de rescate. Hemos sido enseñados, hermanos, a sumergirnos una y otra vez en las aguas profundas de nuestros problemas, tratando de recuperar por nuestra propia fuerza lo que hemos perdido. Ciertamente el agua representa la palabra, pero en esta ocasión el agua representa nuestros pensamientos. Estamos hundidos en nuestros pensamientos. Gastamos años, un periodo de tiempo largo, buscando las mismas aguas turbias, esperando que esta vez nuestra búsqueda sea exitosa. Luchamos, nos cansamos, nos rendimos, pero Dios quiere enseñarnos que existe otro camino cuando dejamos de forzar soluciones. Viene a mi mente en este momento, cuando leí el libro de Génesis, de que Dios iba a hacer el pacto con Abraham. Los pactos se hacían en partir un animal a la mitad, mitad de mitad, y entonces haz de cuenta que si yo lo hacía con otro varón, en lugar de firmar un contrato, se tenía que pasar como un número 8 alrededor del animal. Dice, si uno, o sea, tú o yo quebrantamos el pacto, nos suceda lo que le sucede a este animal. Y Dios iba a hacer el pacto con Abraham. Y ustedes han visto estas personas que venden dulces, que tienen un palo
como si fuera un mechudo para espantar a las moscas, a las abejas. Y Abraham una y otra vez espantaba a los animales, a las aves de rapiña e inclusive animales carnívoros. Y sáquese. Hasta que un momento él se fatigó, se durmió. Y dice que el fuego pasó formando un 8. Si usted se fija en la numerología bíblica, 8 significa morar para siempre, eternidad. Es el símbolo de las matemáticas, del símbolo de infinito, un 8 acostado. Y vea, cuando dejamos de forzar esas soluciones, cuando nos rendimos y permitimos que su poder sobrenatural intervenga, lo pesado flota. Viene la solución. Hay un canto muy hermoso que se cantaba antes en los himnarios que decía: yo me rindo a Él. Vea qué es la rendición. Usted ha visto en películas cuando los soldados se rinden, hacen esta posición de agarrarse las manos en el cerebro, y es una señal de rendición ante el enemigo, ante el contrario. Lo perdido, aparece lo imposible. Se vuelve posible el milagro del hierro que flota y desafía, les vuelvo a repetir, todas las leyes físicas. Si recordamos algo de la escuela, ley de Boyle, principio de Pascal, principio de Arquímedes, y vemos ahí hasta la ley de la gravedad de Isaac Newton. Pero todo eso, Dios puede romper todas las leyes físicas. En el rapto, aunque haya este techo, sería nosotros volar y traspasar. Para Dios todo es posible. Lo vamos a pasar, todos los techos. Déselo fuerte al Señor. Una vez bromeaba con un amigo, pastor, y estaba otro tercer pastor enfrente de nosotros, pues los dos siendo gorditos. Le dije: ay, hermano, a ver si cuando sea el rapto no nos cuesta trabajo. Y le dije: es que ya no somos templo del Espíritu Santo. Yo bromeando, ¿no? Dije: ya pasamos a ser catedrales. Y el tercer pastor, que estaba callado, dice: no dudes del poder de Dios. Quiero decirles que se vuelve posible el milagro del hierro que flota. Desafía todas las leyes de la física, y el hierro aproximadamente, ya les dije, 8 veces más pesado, más denso que el agua. En la construcción de una nueva escuela profética, su corazón estaba lleno de buenas intenciones, pero también tenía ansiedad, angustia, preocupación. Había desilusión y duda. Tú y yo muchas veces hemos estado buceando en esas aguas turbias, gastando nuestras fuerzas, tratando de recuperar lo que se hundió, intentando diferentes técnicas que has seguido consejos de expertos. Leemos libros, pláticas de motivación, de autoayuda, pláticas motivacionales, pero nada de eso ha podido hacer que lo pesado flote. Pero quiero decirte que hoy Dios te está diciendo:
Deja de forzar, deja de llorar, deja de lamentarte, deja de luchar contra la corriente de mis planes. Hay un poder que puede hacer que lo pesado flote y puede restaurar lo que pensabas perdido para siempre. No necesitas más esfuerzo humano, necesitas más intervención divina y no necesitas más estrategias humanas ni de la ciencia, necesitas más dependencia celestial. Este joven profeta no tuvo que hacer nada más que clamar y extender su mano para tomar lo que Dios había hecho flotar. No tuvo que entender ni aprender física. Simplemente nada más estiró la mano y recuperó el hacha perdida, el hacha que se había hundido. No tuvo que explicar cómo era posible que el hierro flotara y simplemente tuvo que recibirlo con gratitud. Quiero decirles que imposible que las puertas que no pudimos abrir con toda nuestra fuerza se abren con un simple toque de su mano, y esos problemas que no pudimos resolver con nuestra inteligencia encuentran solución en su sabiduría. La misma palabra nos dice que Él cierra puertas que nadie puede abrir y Él abre puertas que nadie puede cerrar. Está la promesa. Asimismo, se encuentra una solución en su sabiduría. Las cargas que no pudimos llevar con toda nuestra resistencia, quiero decirle que se vuelven ligeras. Por eso escrito está: ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Aquí podemos ver que llevar con nuestra resistencia se vuelven ligeras en su poder, y esta es la primera lección. Deja de hundirte en las aguas profundas de tus problemas, de tus circunstancias. Clama al Señor y prepárate para ver cómo lo que has perdido regresa a ti de manera sobrenatural. El mismo Dios que hizo flotar el hierro puede hacer que tus cargas pesadas se vuelvan livianas. Confía en lo que parece hundido, parece siempre puede volver a la superficie, escúcheme bien, con su poder, continuando con esta revelación divina. Lo sobrenatural intervenga sobre lo pesado, flota lo perdido y aparece lo imposible. Se vuelve posible el milagro de hierro que flota. Asimismo, quiero decirles que tal vez eso que se hundió, eso que se fue a esas aguas profundas de tu vida, tal vez sea tu paz mental, tu gozo, que se hundió en las preocupaciones del día a día. Tal vez sea tu salud, que se deterioró bajo el peso del estrés, la ansiedad. Y tal vez sea una relación importante que se sumergió en las aguas amargas del malentendido y el resentimiento, esa estabilidad financiera que se hundió en las crisis económicas que no pudiste controlar. Quiero decirte que simplemente la sensación que Dios, te quiero decir que está contigo, que
se perdió en las aguas profundas de la desilusión, de la duda. Has estado buceando en esas aguas turbias, gastando todas tus fuerzas tratando de recuperar lo que se hundió, intentando diferentes técnicas, y quiero decirte que deja de luchar contra la corriente que Dios tiene de sus planes divinos. Asimismo, quiero decirte que Dios nos dice en su palabra en Daniel 4:35, cuando leía ese versículo, a veces nos queremos creer más que Dios, pero nos dice la palabra: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nos dice la Escritura, Mateo 11, 28 y 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entra en su reposo, entra en su descanso. Salmo 23, 1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y vean lo importante que también nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, en el versículo 5, en donde termina diciendo este versículo: porque separados de mí nada podéis hacer. Damos gracias a Dios porque vemos que esa hacha que se hunde son nuestras circunstancias, nuestro diario vivir. Pero siempre debemos de depender de Dios como un bebé depende de su madre. Damos gracias a Dios. Ponte de pie. Padre, quiero pedirte, Señor, para que cada uno de nosotros, de estas diferentes circunstancias del hacha perdida, tú, Señor, des la solución óptima. Tú tienes las respuestas, tú tienes la solución, y dependemos de ti como un bebé depende de su madre. Pedimos para que tú desates toda bendición, nos ilumines y nos hagas rendir, Señor. Si no es por nuestras obras, sino por tus muchas misericordias. Ayúdanos, Señor, para salir. Está prometido que tú darás la salida y que no darás pruebas más allá de las que podamos soportar. Sella esta palabra y te damos gracias en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, en este día nos despedimos de este lugar, no de tu presencia, y queremos, Señor, solicitarte que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno de los presentes y también de los que no pudieron venir. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.